Bueno, pues con nuestro primer invitado vamos a hablar de uno de los espacios arquitectónicos más antiguos de Puebla, que entre otras cosas sirvió temporalmente como catedral, eh, donde se imprimió el plan de Iguala, alberga el famoso Patio de los Azulejos y es el Oratorio de Puebla. Para hablar sobre este tema está con nosotros el maestro en estudios históricos e investigador para la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Puebla, Alejandro Serrano, especializado en archivo de fondo antiguo y biblioteca de fondo antiguo. Es el actual coordinador de archivos del INAOE y director del proyecto 370 Oratorio de Puebla. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Hola Navin, mucho gusto y muchas gracias por este espacio. Igualmente, Alejandro, me da mucho gusto saludarte. Oye, quisiera que nos platicaras y nos contextualizaras a todos cómo surge el Oratorio de Puebla, porque es un espacio muy importante. Claro que sí. Nada más para ubicar geográficamente al auditorio, el oratorio se encuentra en la Iglesia de la Concordia, que está en la Nueva Poniente y la Tres Sur. Está ahí desde el siglo XVII. El oratorio de Puebla tiene unas peculiaridades muy especiales que lo hacen único a nivel mundial. El oratorio de Puebla fue creado por sacerdotes poblanos del clero secular, o sea, que son sacerdotes que trabajaban o estaban vinculados con catedral. Por ahí de 1648, el obispo Palafox empezó a tener bueno, ya un tiempo atrás tenía rencillas y tenía conflictos con ciertos grupos y ciertas congregaciones del clero regular, como los franciscanos y los jesuitas. Entonces, un grupo de sacerdotes, junto con el obispo Palafox, crean una hermandad. Una hermandad la podemos entender como un grupo de personas bajo una advocación de un santo y que se dedican a una cierta profesión o a un cierto papel dentro de la sociedad, dentro de la sociedad y también dentro de los temas eclesiásticos. Entonces esta hermandad se crea con el fin de dar buena sepultura a los sacerdotes pobres. Pero ese fue como el estandarte con el que se creó. Pero realmente lo que quería Palafox y los que le siguieron era dar un balance dentro del clero poblano, era dar peso al clero secular para que no estuviera tan abajo o tan diezmado o tan menospreciado, no sé, algunos adjetivos que le podamos dar, junto al clero regular. Acordémonos que el clero regular tenía muchísimo dinero, eran Ujú. dueños de muchos templos, de muchas haciendas de comercio, de muchas cosas, eran los banqueros, entonces pues tenían mucho poder. Y Palafox, al ser un obispo tridentino, que viene del Concilio de Trento, pues busca cómo hacer una pequeña balanza, yo le digo así, entre estos poderes. Poco después, esta hermandad no tenía un templo y los obispos, uno de los obispos les da el antiguo templo de la Veracruz. Ujú. Este templo está edificado ahí en la 9 y en la 3 y era uno de los primeros templos que hubo en todo Puebla. Esta edificación era de 1570, pero la hermandad que la hizo era desde 1534. O sea, 3 años después de la fundación de Puebla comienzan a hacer este templo. Okay. Entonces, digamos que los basamentos del Templo de la Concordia está el Templo de la Veracruz. Si ustedes se Ujú. fijan en la parte alta del frente de la iglesia, hay una cruz de piedra. Esa cruz es la original del Templo de la Veracruz. Y de ahí pasa, ya después de ser de la Veracruz, pasa a la congregación y de ahí empieza a desarrollarse y a crecer ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Ah, el templo, los terrenos originales del oratorio, pues eran media manzana, lo que ahora es el templo, la escuela Gavino Barreda, Ujú. la casa que está atrás de la escuela Gavino Barreda y lo que hoy conocemos como el patio de los azulejos. Ujú. El patio de los azulejos
es el recinto donde se llevan a cabo los ejercicios espirituales. Ok. Los ejercicios espirituales son una especie de retiros que se daban a todos los sacerdotes, pero también a la gente de la ciudad. Iban ahí a cultivar su catolicismo y iban a aprender y iban a hacer muchas cosas. El patio de los azulejos se hace, bueno, empieza a hacerse a mediados del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y para esto el oratorio recibe una lotería. El permiso de la lotería solamente se le entregaba a ciertas agrupaciones o ciertos círculos de la sociedad para recaudar fondos. Ujú. Entonces el virrey de Bucareli, a finales del siglo XVIII, le da al oratorio este permiso y empieza a conseguir dinero a través de esa lotería y empiezan a construir